Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro García Ruiz. Mi número de matrícula es BNL 062493. La materia es Conocimiento de la Infancia. Actualmente curso la carrera de Ciencia de la Educación. La fecha del día de hoy es 4 de septiembre de 2021 y actualmente resido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Para este proyecto se me pidió el contestar un cuestionario con relación al reconocer la importancia del desarrollo humano a través de las diferentes etapas de un infante. ¿Ok? Para esto nuestra primera pregunta es: menciona un ejemplo donde se lleva todos los aspectos psicosociales. Los aspectos psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización y el contenido del trabajo, la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al beneficio, al bienestar o a la salud física, psíquica o social. Ok, entonces estamos hablando de que esto sería poder completar una tarea, que tenga el niño la capacidad de organizarse, de poder trabajar en equipo y que no sea muy estresante para él, o sea, una tarea algo difícil. Ok. Nuestra siguiente pregunta es: ¿consideras que los aspectos lúdicos son favorables para el aprendizaje? Ok, yo siento que sí, porque pues como son juegos, recreación, ocio, entretenimiento o diversión, por así decirlo. O sea, entonces, pues por ejemplo, entre ocio, ver la tele, pues ponerle programas educativos, tanto por naturaleza, de ciencia. Hay muchos programas muy buenos sobre ciencia que los entretienen, ya que es un poquito, ¿cómo se podría decir? Realizado con personajes ficticios, pero pues los hechos en el programa son realidad. Por ejemplo, en juegos de mesa, juegos de destreza, este, rompecabezas, eso es muy bueno para, yo creo, para el niño. Recreación, por ejemplo, estimulación temprana, la educación física, todo eso es muy bueno para el niño, así que yo siento que es algo de suma importancia eso. Después nuestra siguiente pregunta es: explica por qué es importante el entorno del infante para su desarrollo cognitivo. Ok, pues para esto, como sabemos, uno de los principales del desarrollo cognitivo es uno de los padres, es el gran psicólogo Jean Piaget, y por eso las áreas a desarrollar en esta son la social, la afectiva, la motora, la lengua, pensamiento. O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? El entorno social lo es todo, dependiendo de qué manera se desarrolla, en cómo es el comportamiento de las personas que lo rodean. La afectiva es de que él se sienta querido, que él se sienta que es aceptado en su entorno o en su grupo social o incluso en casa. Motor, por ejemplo, en esto entra el Piaget, que son las etapas del infante, que él, por ejemplo, en la primera, la sociomotora, que él cuando empieza a aprender por distintos movimientos que en realidad son reflejos, y con el paso del tiempo, con el cambio de, de etapas del infante, pues ya mejora, por ejemplo, con lo que son los este, movimientos motores gruesos o finas, por ejemplo, cuando empieza a controlar la cabeza, los brazos, el torso, y ya cuando pueden mover dedos, manos, sujetar, soltar, ya conciencia. El lenguaje también es súper importante para que el niño pueda desarrollar un léxico apropiado. Como todo, a lo mejor estando en confianza, pues hablamos de cierta manera, pero ya para poder dentro de la sociedad, al público, pues tener un lenguaje apropiado y moral. Y del pensamiento, pues también inculcarle que pues todo lo que él piensa lo puede externar, lo pueda, lo pueda decir, para que esos pensamientos no estén dando vueltas en su cabeza y puedan llegar a tener repercusiones o consecuencias. ¿Okay? Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuáles son ¿cuál de las transiciones consideras que es la más agresiva en el infante? Yo siento que es la corporal. ¿Por qué? Porque conforme el infante, pues a lo mejor con el paso del tiempo, pues las otras transiciones pues son un poco más leves, no toma tanta importancia como por ejemplo el corporal. Ya
pues en redes sociales, en la tele, en revistas, en donde sea, se fija un estándar, algo ya, un estatuto o un estándar, sí, de belleza, en tanto como el tono de piel, el color de los ojos, el color del cabello, la forma, la musculatura, el que tienen cuerpos tonificados o no. Yo siento que esa es la parte más agresiva de transición de los infantes, para mí fue. Que después dice, explica qué es cómo se desarrolla la lógica en la infancia. Ok. La lógica en la infancia se desarrolla de manera que ay, perdón. Dice, hace el pensamiento lógico, hace referencia al uso de razón, mediante el cual el ser humano es capaz de analizar la información que le llega a través de los sentidos o llega a conclusiones utilizando relaciones de casualidad, deducciones, empleando series de reglas. O sea, entonces estamos hablando que el desarrollo de la lógica de la infancia es dependiendo del niño, cómo empieza a aprender y cómo empieza a comprender las cosas por el paso de distintas etapas, por cómo llega, cómo percibe ciertas situaciones, así. Y sí, el desarrollo de esta habilidad en los niños tiene un lugar de forma muy paulatina, pensando que lo concreto a lo abstracto, de lo concreto a lo abstracto, hasta llegar a ser capaz de sus propios razonamientos hipotéticos deductivos. Así que, por ejemplo, estamos hablando de que los niños, pues, ellos solos empiezan a desarrollar la lógica, que como todo van desde lo, como en su desarrollo, pues van desde lo más de algo nada en concreto hasta algo en abstracto. O sea, estamos hablando que se deja llevar por mil situaciones antes de llegar a un razonamiento en específico. Eso es lo que me refiero. Dice, mediante ejemplos explica cómo se lleva a cabo desde la etapa de la infancia la crítica axiológica. Ok. Para esta última, la crítica axiológica son los valores, ayuda a que el niño sea una buena persona. O sea, por ejemplo, estamos diciendo que si hace algo, que para él no es malo, pero para nosotros podemos ver que es una travesura, tratar de explicarle que estuvo mal de manera que él entienda que no lo vuelva a hacer. Por ejemplo, cuando ya está un poco, empieza a gritar sus comportamientos, decirle que hacerlo en la casa a lo mejor está bien, pero pues no lo puede hacer en la calle porque la gente lo voltea a ver, o de otra manera que no sea la manera tradicional de que le voy a decir a ese señor que te lleve. Todos lo hemos aplicado. Otra puede ser cuando empiezan los berrinches y que sabemos que tienen que explicarle que eso estuvo mal, que no lo puedo volver a repetir, pero de manera que él entienda, o no reprimirlo. Podría ser cuando él empieza a incursionar en la sociedad, que es la manera en la que se debe de comportar, que él debe de saber cuál es la moral y cuáles son las reglas que él debe de seguir al poder incorporarse a la sociedad. Y pues por mí, parte de eso sería todo. Espero que este video sea de ayuda para el futuro, para alguien más. Muchas gracias.